Hacer el trabajo de Dios a veces cuesta mucho trabajo. Y en el proceso, los bloques de concreto son más pesados que mi Biblia, créame. En el proceso de reconstrucción, a veces lo que encontramos en el camino no es tan sencillo de manejar como habíamos esperado. Reconstruir un testimonio, reconstruir una vida, toma mucho trabajo. Y algunas veces esa reconstrucción encontramos cosas en nuestro camino como bloques, como obstáculos, como montones de escombros que no nos dejan pasar al otro lado, donde Dios ya tiene un mejor futuro para nosotros. ¿Qué bloques se están interponiendo entre el llamado de Dios a seguirle y usted? ¿Qué bloques en su vida parecen tan pesados que algunas veces no sabe uno cómo empezar? Algunas veces esos bloques son problemas físicos o económicos, una condición de salud, el dinero. Yo recuerdo mis papás crecieron en un entorno muy humilde, muy pobre. Mi papá no terminó el tercero de primaria porque tuvo que ir a trabajar en el campo y siempre los dineros. Había veces cuando estaban recién casados, yo tendría un poquito más de un año, cuando mis papás tenían poco tiempo de casados, que mi papá trabajaba haciendo ladrillo, bloques, pero no tenían dinero y todo lo que comíamos en un día era una pasta, una sopa de pasta nada más con un puré de tomate frito y eso era todo. No había dinero. A veces los dineros son condiciones que nos hacen pensar, ¿cómo puedo yo aspirar a algo si no tengo con qué pagarlo? Pudiera ser una condición de salud, pudiera ser algo que le aflige y que usted ha estado orando y orando y orando para que el Señor le sane, pero el Señor no le ha sanado y sigue sosteniendo esa prueba. Algunas veces estos bloques que se interponen entre el llamado de Dios y nosotros son nuestras relaciones. Pudiera ser el conflicto que existe en la familia con alguien que no conoce al Señor. Y usted está orando para que esta persona venga a Cristo y no sucede. Y a veces uno se cansa. A veces uno se cansa de rogar y no ve los resultados que uno quiere ver. Y parece que esa montaña no se mueve y esa montaña está interponiéndose entre el futuro que Dios nos ha llamado a vivir y nuestra condición presente. Ya escuchamos a Cristo diciéndonos, sígueme, sígueme, yo te voy a hacer un pescador de hombres, sígueme. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? La distancia a veces como separa de Cristo y los obstáculos en medio a veces son tan grandes y tan pesados y el escombro tan desordenado que es más fácil quedarse donde uno está y la verdad, a veces es más fácil no hacer nada. A veces es más fácil contentarse y complacerse con el status quo, con la comodidad de donde yo me encuentro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hagas olas. Aquí déjame, yo aquí estoy bien. Tú déjame a mí, conmigo, yo sé que Dios quiere, pero aquí déjame. Sentadito en mi reclinador. Si de vez en cuando le prendo al YouTube o al Facebook y veo el servicio, pero hasta ahí. No me involucres mucho, ni muy, ni tan, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y tenemos todo tipo de dichos. ¿A poco quieres que seas cucaracha de iglesia? ¿A poco que? No, ni muy, ni tan. Sí, va uno a la iglesia, pero involucrarte y comprometerte, no, espera tantito. No es para tanto, ¿verdad? Algunas veces esos bloques entre el llamado de Dios y nuestras vidas son tan grandes que es más fácil quedarse donde uno está. Y dejamos nuestras vidas como un montón de escombros inconclusos de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere construir un edificio hermoso que refleje la gloria de su majestad en nuestras vidas. Dios quiere que seamos hechos a semejanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero algunas veces es más fácil dejar el proyecto en escombro que trabajar duro para lograrlo. ¿Cómo le vamos a hacer para vencer la complacencia espiritual, la inercia espiritual que nos limita y no nos permite llegar al futuro deseado de Dios? Inercia
en física es la condición de todos los cuerpos a mantenerse en reposo o en movimiento continuo, a menos que haya una fuerza que cambie su estado de movimiento. Usted o se queda donde está y no hagan olas, aquí me quedo, o algunos de nosotros somos personas que estamos adictos a la actividad. Queremos seguir adelante, haciendo cosas, porque a veces no queremos hacer una pausa y escuchar lo que el Señor dice, como el Salmo 46. ¿46? Sí, 46. Estad quietos y ved que yo soy Dios. A veces Dios dice, tú tienes que quedarte quieto y esperar a que yo te llame. A veces Dios dice, no te quedes quieto, levántate, sígueme a donde yo te estoy llamando. Lo más importante, sin embargo, como el pastor Roberto ha estado compartiendo los miércoles en la noche en mi experiencia con Dios, es unirnos a donde Dios ya está obrando. ¿A dónde es que Dios te está llamando para unirte a su obra y ser parte de su plan? No te equivoques, Él ya te está llamando. Pero va a haber obstáculos que tú vas a tener que enfrentar y va a haber una inercia espiritual, una condición a mantener la comodidad y complacencia que vas a tener que vencer al seguirle a Él. Entonces, vamos a estar el día de hoy en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Si tienes tu Biblia, vamos a continuar nuestra conversación en el libro de Nehemías. Y hemos estado hablando acerca de cómo Dios nos está llamando a una nueva normalidad. La nueva normalidad para aquí, para DFPC en español, no son las mascarillas, ¿verdad? Gracias a Dios, COVID ya está empezando a pasar a un lado. Estamos empezando a ver el día donde no usemos las mascarillas. De hecho, el 6 de junio estamos pensando todos nuestros grupos de escuela dominical, Journey Groups, están regresando aquí al servicio en nuestro campus, y estamos tratando de ver si, con el favor de Dios, si para ese día ya no usamos oficialmente las mascarillas. Ahora, si usted quiere traer su mascarilla, no se preocupe, usted tráigala hasta que Jesús venga, si usted quiere, no hay problema. Pero para aquellos que prefieran no traer su mascarilla porque los índices están ya bajando, está en conformidad con nuestras autoridades locales y las prácticas de negocios, de escuelas, no es necesario ya que usted traiga su mascarilla siempre y cuando usted se sienta saludable y cómodo. Ahora, sentido común, ¿no? Si usted está enfermo, quédese en casa, recupérese, siga lavándose las manos, pero estamos empezando a ver el día donde no son las mascarillas, no son los lineamientos sanitarios lo que va a determinar cómo hacemos lo que hacemos. De hecho, nunca lo ha sido. Nuestro deseo siempre ha sido el ser, como cantamos hace un momento, personas que Cristo esté dentro, arriba, abajo, delante, atrás, en todos nuestros caminos. Queremos ser una familia guiada por Cristo para que cuando otros nos vean vivir puedan ver al Señor Jesús. Ese es el llamado de Cristo. Allá adelante Cristo quiere hacernos a su imagen, pero ¿cómo vamos a enfrentar esos obstáculos en el camino? Bueno, el día de hoy quiero hablarle precisamente de eso. En Nehemías capítulo 2, la pregunta que vamos a hablar hoy es esta: ¿cómo podemos vencer la inercia de la complacencia para reconstruir nuestro testimonio? La inercia de nuestra complacencia. Inercia, recuerde, esa tendencia a quedarse quieto o simplemente moverse continuamente debido a una condición espiritual de complacencia. Cuando usted simplemente está cómodo donde está y no se atreve a seguir el llamado de Dios. ¿Cómo vencemos esa inercia para seguir a Dios? Y el objetivo es este: Dios está llamando a la comunidad a reconstruir el testimonio de Cristo allá en la comunidad. Si usted está aquí por primera vez, vamos a entrar en Nehemías 2. Si usted ya es parte de una conversación que tenemos tiempo estudiando, para darle un poquito de contexto de dónde estamos, los libros de Esdras y el libro de Nehemías son libros en la Biblia que hablan acerca de cómo Dios restauró la vida del pueblo de Israel después de un periodo de cautividad. Cuando el pueblo de Israel fue idólatra e inmoral, desobediente a Dios, Dios los juzgó por medio de los babilonios. Destruyó Dios a la ciudad de Jerusalén y se los llevó cautivos por 70 años. Y en esta cautividad, Dios, después de este periodo de tiempo, los trajo de regreso a la tierra prometida. Y en 3 diferentes etapas, Dios empezó a reconstruir sus vidas. La primera ola de cautivos regresó en Esdras capítulo 1, 2 y hasta el capítulo 6, 7. En la primera ola regresó bajo el liderazgo de Zorobabel, un descendiente del rey David, y Dios los llamó a restaurar la adoración, restaurar el templo ahí en el centro de Israel. La siguiente ola regresó por medio de Esdras. Esdras, como sacerdote, fue llamado a restaurar no solamente la adoración y el templo, sino la vida de cada persona en obediencia a la palabra de Dios, a restaurar el discipulado. Primero la adoración, segundo el discipulado, y tercero, más de 100 años después de estas olas de cautivos que regresaron, Dios envió a otro personaje, Nehemías, para restaurar la ciudad, los muros de la ciudad, y terminar lo que el pueblo había empezado antes. ¿Y por qué era importante esto?
Porque a pesar de que ya habían reconstruido el templo, a pesar de que la nación ya estaba aprendiendo cómo obedecer a Dios y vivir como Dios quería, la ciudad era un desastre, eran pilas de escombros por todos lados. Los muros estaban destrozados. Y si usted estuvo aquí la semana pasada o quiere ver el mensaje en línea en el archivo de videos, usted se va a dar cuenta que los muros de Jerusalén eran un símbolo de la salvación de Dios, eran un símbolo de la protección de Dios para su pueblo y también un instrumento para la bendición de las naciones. Jerusalén es la ciudad del rey, y el rey y su presencia iban a bendecir al pueblo de Israel, pero a través del pueblo de Israel a todas las naciones hasta que viniera el rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces era importante reconstruir la ciudad porque hablaba del testimonio de Dios, hablaba de la bendición de Dios restaurada en medio de su pueblo. Nehemías es el líder que Dios utilizó para reconstruir los muros y movilizar al pueblo de Dios y hacer a un lado los obstáculos que el pueblo estaba enfrentando. Entonces, si tienen Nehemías capítulo 2, acompáñenme en Nehemías capítulo 2. Vamos a hablar de cómo vencer la inercia de la complacencia y reconstruir nuestro testimonio en obediencia al llamado de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Quiero que lo lea conmigo. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, versículo 2, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué está pasando ahí en el capítulo 2? Bueno, si usted lee el capítulo 1, versículo 1 que hablamos la semana pasada, dice ahí: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Qué está pasando aquí? Este mes, Quisleu, era el mes de más o menos la temporada de noviembre, diciembre. El pueblo de Israel seguía un calendario lunar, no solar. Más o menos noviembre, diciembre. Y esta temporada es en el invierno. Entonces piense por un momento. Cuando llegan las noticias a Nehemías de que Jerusalén está destrozada y todo está hecho pedazos y hay vergüenza en todos lados, es el invierno. Ha sido una estación oscura, fría y larga en la historia del pueblo de Israel. Pero en todo invierno, en la fidelidad de Dios, todo invierno llega a su fin, porque después del invierno, ¿qué sigue? La primavera. La primavera, el mes de Nisán, algunos meses después, es la estación de primavera. Y también en el calendario del pueblo de Israel, el mes de Nisán era el comienzo del calendario judío. El mes de Nisán era cuando el pueblo celebraba la Pascua. El nacimiento de la nación de Israel era cuando celebraban cosas de nuevos comienzos, un nuevo comienzo en la presencia de Dios. El principio del año, el año nuevo, ¿no? El día Rosh Hashanah, la cabeza del año. Aquí empezaba el nuevo comienzo. Y Nehemías ha estado orando por 4 meses que Dios les dé un nuevo comienzo como el pueblo de Dios. Pero ¿cómo hacerle? Porque son un pueblo tan pequeño y con tan pocos recursos que lo único que tienen es las pequeñas promesas de Dios, así como su Nuevo Testamento de bolsillo, ¿verdad? Pequeñito. ¿Qué puede hacer un Nuevo Testamento de este tamaño, las promesas de Dios, contra los bloques pesados que enfrentamos en la vida? ¿Cuál gana? Cuando usted se enfoca en la apariencia externa, pues no hay competencia, ¿verdad? El bloque. Pero cuando leemos la historia, como vamos a ver en un momento, las apariencias son engañosas, porque Dios ha determinado utilizar en su sabiduría a los pequeños y a los débiles para hacer cosas grandes que aún los más fuertes no pueden hacer. Dios puede usar lo poco y al débil para hacer cosas que solamente Él puede hacer. Dios se deleita en utilizar lo ordinario para lograr cosas extraordinarias. Porque Dios quiere que sepamos que la victoria no es por nosotros, sino por Él. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo es que Dios lo hace? Bueno, antes de ver este capítulo 2 y mostrarle cómo Dios utiliza líderes como un catalizador de cambio, quiero compartirle una pequeña ilustración. Antes de estudiar teología, en mi trasfondo universitario, el Señor me dio educación de ingeniero. Y en la ingeniería, la física es lo que gobierna al mundo físico, ¿verdad? Estos materiales que parecen simplemente escombro, de hecho son instrumentos que Dios utiliza para hacer cosas que solamente Él puede hacer. Una de las primeras lecciones que usted aprende en la mecánica es que hay ciertas máquinas simples que pueden ser utilizadas para hacer cosas increíbles. Máquinas simples son cosas como el plano inclinado, las poleas y las palancas. En este caso quiero mostrarle cómo funciona una palanca simple. Una palanca simple, de hecho,
es acreditado al personaje de Arquímedes de Siracusa, el haber dicho lo siguiente. Arquímedes dijo: si tú me das un punto de apoyo, te prometo que yo puedo mover el mundo. Dame un punto de apoyo y yo puedo mover el mundo. Lograr cosas para Dios no depende simplemente de nuestra fuerza o nuestros recursos, sino en quién nos apoyamos. Una palanca simple como esta tiene algunos ingredientes básicos. Tiene un punto de apoyo. En este caso, nuestro punto de apoyo va a ser un pequeño clavo. Es un clavo que está todo oxidado, pero el cual Dios puede usar si lo dejamos. ¿Recuerda usted Moisés? Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo: dile a Faraón que quiero que deje ir a mi pueblo. ¿Qué dijo Moisés? Señor, yo no sé hablar. Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. ¿Y qué dijo Dios? ¿Quién hizo los labios? ¿Quién creó la boca? ¿No fui yo? Dios puede utilizar las cosas pequeñas, las cosas débiles, las cosas sin recursos, las cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo es que un pequeño Nuevo Testamento como este puede vencer a un bloque tan pesado como este bloque de concreto enfrente de nosotros? Bueno, Dios lo puede hacer por medio de las palancas. Si usted creció en un ambiente político un poquito corrupto, usted sabe qué significa tener palancas, ¿verdad? ¿Qué significa tener palancas? ¿Se acuerda? Tener palancas significa que usted tiene influencia, ¿no? Que usted tiene gente conectada en los lugares más altos de gobierno o la política. Usted tiene influencia. ¿Quiénes son tus palancas? ¿Quiénes son tus palancas? Dame un segundito, créeme, lo practiqué y lo practicamos en otro servicio, así que funciona, nomás dame chance, ¿verdad? Porque los bloques son testarudos, no se van a mover tan fácilmente. Los bloques son contraproducentes. Entonces, ahí te va. ¿Qué es más fuerte y más pesado? ¿Los bloques que se interponen entre el futuro de Dios y tú, o las promesas de su palabra? Bueno, las apariencias son que el bloque es más pesado, ¿verdad? Pero depende de la palanca como te apoyas. No es tan fácil. En la física, el esfuerzo depende no solamente de la fuerza aplicada a esta máquina simple, en este caso, el peso de tu Nuevo Testamento, el peso del bloque. El esfuerzo depende del producto de la fuerza aplicada, que es el peso del Nuevo Testamento o el peso del bloque. El producto es la multiplicación del peso por la distancia del brazo de tu palanca. En este caso, tu bloque es pesado, pero quiero que veas el bracito que tiene aquí, chirris, ¿verdad? El producto no es muy grande. En este caso, tu Nuevo Testamento es muy liviano, pero la distancia de esta palanca, ¿cómo es? Enorme. En la Biblia, como vamos a leer en un momento en Nehemías 2, cuando Nehemías viene delante del rey y le pide lo que le pide, él dice: la buena mano de Dios estaba conmigo y sobre mí. En el libro de Esdras, ¿te acuerdas? Esdras dice: la mano del Señor estaba con nosotros. En la Biblia, la mano de Dios, u otra ilustración similar, el brazo del Señor, es la representación del despliegue del poder de Dios a favor de su pueblo para ejecutar su plan. Nuestros brazos son palancas simples, son palancas que nos permiten ejercer una fuerza en una dirección deseada para lograr un esfuerzo deseado. En el caso de Dios, Dios nos está diciendo que si nosotros le dejamos, Dios quiere utilizar lo pequeño y lo poquito que tenemos, nuestra fe como un grano de mostaza, para lograr resultados que no pudieran lograrse a menos que su brazo esté con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, cuando su gracia está con nosotros, lo único que se requiere es confiar en sus promesas. Y bueno, tienen la idea, ¿verdad? En este lado no le puse suficientes tablas aquí, pero ¿qué hubiera funcionado? Simplemente se hubiera ido en la otra dirección. Lo empezó a ver, ¿verdad? A veces nuestra fe no es perfecta. Nos va a tomar 2 o 3 veces encontrar lo real, pero cuando confiamos en Dios y lo ponemos bien, ¿sabes qué va a pasar? Simplemente se regresa y este asunto se balancea. Déjame hacerlo de nuevo. Vamos a suponer que no somos perfectos y a veces tenemos que hacer 2 o 3 veces para que las cosas funcionen. Hermanos, toda nuestra vida la gente dice: ay, pastor, es que no quiero contarte cosas porque después las vas a usar en una ilustración. Toda nuestra vida
es una ilustración. Ya sé qué pasó, hermanos. ¿Sabes qué pasó? Lo puse del lado equivocado. Te dije. Claudia ya me dijo, te dije, ¿verdad? ¿Sabes qué? Por eso es importante que leas tu Biblia, porque si no lees tu Biblia y si no entiendes las cosas bien, lo vas a tratar de hacer y luego que va a suceder en el servicio español es que no te van a salir las cosas bien, ¿verdad? Entonces, let's do this. Aquí vamos otra vez. Ya sé qué pasó, hermanos. Es que nomás funciona una vez este truco. Nomás una sola vez. Robert dice, Pastor Miguel. Entendemos el concepto, ¿verdad? ¿Quieres verlo bien o me la crees? Me la crees. Dame un segundo más, solamente porque quiero que lo veas un poquito mejor. We can do better, friends. Bear with me. Entonces, no te desanimes. ¿Sabes por qué estoy poniendo esto aquí? Porque me da pena el que te vaya a sacar un ojo después allá. ¿Listo? Señor, porfa. Ahí está, right. Entonces, no importa qué tan grandes y tan pesados sean tus bloques. Si tú dejas que Dios use lo poco que tienes y lo multiplique por su poder, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y mira, todo el esfuerzo que me toque es simplemente ponerme del lado correcto de la palanca. Si tú tienes palancas con Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Dios utiliza líderes catalizadores. Un catalizador es alguien que está del lado de Dios y dice, Señor, aquí estoy, úsame. Vamos a hacer lo que me has llamado a hacer para levantar los bloques más pesados por tu fuerza y tus recursos, no lo mío. Yo solo tengo fe. Pero fe significa que vas a tener que tomar dos pasos bien importantes para ponerte del lado de Dios y en el plan de Dios y que Dios te use. ¿Cuáles son esos dos pasos? El liderazgo catalizador vence la inercia de la complacencia redirigiendo su influencia. Fíjate bien, Dios quiere que tú, cualquier influencia que tú tengas, cualquier posición que tú tengas, tú se la rindas para hacer la obra de Dios. ¿Cómo vas a redirigir tu influencia? La vas a redirigir tomando dos pasos. El primero de ellos es este. Dios te ha llamado a tomar riesgos personales para aprovechar las oportunidades divinas. Dios te ha llamado a tomar riesgos personales. A veces las cosas no salen como planeamos, pero Dios va a estar ahí contigo para dirigirte y cumplir sus promesas. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Ven conmigo a Nehemías capítulo 2 para que tú veas qué riesgo tomó. Riesgos personales. Capítulo 2, versículo 1 de nuevo, dice así. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. ¿Te acuerdas que Nehemías era el copero del rey? Y el copero era un consejero, una persona importante en la corte, que su trabajo era beber primero un poquito del vino del rey para asegurarse que nadie lo quería envenenar. Entonces su posición es una posición de gran confianza y cuando había una conspiración, muchas veces este tipo de oficiales eran los primeros a los que trataban de reclutar para matar al rey, envenenarlo. El trabajo de un copero, el trabajo de los que estaban en la corte era mantener al rey contento y saludable, porque un rey feliz es un reino feliz. Si el rey no estaba feliz, era un desastre. Las decisiones políticas y las intrigas podían acabar con muchas cosas. Entonces el trabajo de todo el mundo en la corte es que el rey esté seguro, feliz, saludable. Y Nehemías está allí. Y él trae el vino. Ahora piensa, Nehemías ha estado orando. Nehemías por 4 meses ha estado planeando, Señor, guíame y dame gracia. Así acaba el capítulo 1, dame gracia para pedirle al rey su apoyo y que me ayude a cambiar la situación. Nehemías es una persona importante, pero es muy pequeña a la luz de la necesidad tan grande que tiene el pueblo de Israel. Pero él es la persona correcta, en el lugar correcto, con la posición correcta para pedir al rey que haga lo que solamente el rey puede hacer. Tú eres una persona que a lo mejor tú no eres el rey, pero tú con tu oficio, con tu vida, Dios te ha puesto estratégicamente en donde tú ya estás para hacer cosas que solamente Dios puede hacer a través de ti. Hay muchas personas a las que tú tienes acceso que yo nunca voy a poder encontrar. ¿Por qué? Porque aquí en esta congregación somos maestros, somos albañiles, somos jardineros, somos panaderos, trabajamos en hospitales, trabajamos en tiendas, trabajamos en todos lados donde Cristo ya nos ha puesto para ser de influencia a otros y para que Dios nos use
para redirigir nuestra influencia y hacer su obra. Dios ya te ha puesto ahí para utilizarte a ti, así como Nehemías. Cuando eres la persona correcta, todo lo que tienes que hacer es ser. ¿Recuerdas a José en el Antiguo Testamento? De jovencito él tuvo la visión de que iba a ser una persona grande. Después de su visión que tuvo, pasó años en la cautividad en Egipto, en la cárcel. Y el día que el faraón tuvo un sueño, todo lo que José tuvo que hacer es ser la persona correcta. Así obra Dios. Cuando Dios te llama a su plan, Dios ya ha estado invirtiendo en ti para que todo lo que tengas que hacer es ser tú mismo para dar testimonio de Dios. Pero ahí te va. Pararte para la gloria de Dios va a tener un riesgo. Nehemías le trae el vino y quiero que veas lo que sucede. Versículo 1 otra vez. Lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Quebranto de corazón podría traducirse también como violencia de corazón. ¿Qué le está diciendo Nehemías? Algo está sucediendo en ti, Nehemías. ¿Qué te tramas? ¿Será que estás tratando de traicionarme? ¿Será que alguien te está presionando? Nehemías en este momento pudiera haber sido ejecutado por traición. El riesgo que Nehemías está tomando después de orar, después de prepararse para traer las cosas de Dios delante del rey, es que pueden despedirlo, que pueden matarlo, que puede qué. Ahí está el arte, ¿no? Ahí está el arte. Tomar un riesgo. No hay nuevos comienzos si no tomas un riesgo. Nehemías sabe que Dios le ha llamado a ser un instrumento para arreglar la condición de su pueblo, pero él no va a ver un nuevo comienzo a menos que tome un riesgo. Muchas veces no queremos tomar riesgos porque vemos las cosas y decimos: no, está muy pesado. Y Dios dice: párate, haz algo, yo te voy a encontrar en el camino. Pero a veces el riesgo nos paraliza y no hacemos lo que debemos hacer. Mira su respuesta. Dice: entonces temí en gran manera. Sí, le da uno miedo, ¿verdad? Pero ¿cómo actúa Dios? Dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Primero, cuando tú eres llamado a tomar un riesgo personal para aprovechar la oportunidad que Dios te va a dar, la oportunidad divina de Dios, primero tienes que tener el valor de pararte por Dios, de tomar el riesgo. Pero eso no es suficiente. Hay gente arriesgada que se avienta de cabeza y luego piensa: oye, ¿por qué hice esto o no? Tienes que tomar un riesgo, pero tienes que tomar un riesgo bien calculado. Nehemías por 4 meses ha estado orando, pensando y calculando: si Dios me abre la puerta, ¿qué voy a hacer con esa oportunidad? Tienes que tener un plan. No puedes simplemente decir: Señor, úsame, si no estás dispuesto a dejar que Dios ordene tus pasos. Cuando le dices: Señor, úsame, tienes que tener un plan. Y cuando escuchas lo que Nehemías le dice primero, mira cómo comienza Nehemías ganándose el favor del rey. Dice: la ciudad de los sepulcros de mis padres. Los persas eran personas que tenían gran respeto por sus ancestros, honraban a sus ancestros, los espíritus de los ancestros. Pero no solamente eso, unos cuantos años antes el rey Artajerjes había tenido sublevaciones en las fronteras de su reino, precisamente porque eran desatendidas y no cuidadas bien. Al rey le convenía cuidar de esta ciudad para que no hubiera otro levantamiento. Y Nehemías, una persona de confianza, sería ideal para ayudarles a reconstruir. ¿Qué le está diciendo Nehemías? Rey, yo tengo tus mejores intereses en mente, lo cual no es mentira. Nosotros, como el pueblo de Dios, hemos sido llamados a ser sal y luz. A todas las naciones les conviene el testimonio fuerte de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nehemías sabía que a través de la bendición del pueblo de Israel, Dios iba a bendecir a todas las naciones. Entonces él comienza diciendo: hay un plan. ¿Y cuál es el plan? Si tú te vas, ¿qué va a pasar? Nehemías sabía el qué, el cuándo y el cómo. Tenía respuestas. Él había estado planeando. A veces tú y yo le pedimos a Dios: Señor, contéstame esta oración, te pido. Y Dios la contesta, ¿verdad?
pero no reconocemos su obra. Somos como el cuate que estaba en alta mar un día, era un náufrago. Y estaba ahí el náufrago agarrado de un barquito, ¿verdad? Señor, yo te pido que con tu brazo extendido, Señor, tú vengas y me liberes, Señor. Yo quiero ver tu brazo libertador, el brazo del Señor. Y está orando. Y de repente, ahí junto a él, pasa una lanchita con un pescador. El pescador le dice, agarra la cuerda, yo te voy a sacar. Y el cuate, no, yo no quiero que me ayudes, porque yo estoy esperando que los cielos se abran y descienda el poder libertador del brazo del Señor. Ok, el cuate se va. Regresa un barco más grande, ¿verdad? Y los marineros desde arriba le gritan, oye, te vamos a sacar, vamos a sacarte con esas salvavidas. Aléjense de mí porque la tentación es tan grande. Yo estoy esperando que el brazo del Señor libertador Se va el barco. Pues a larga historia corta, el cuate se ahoga y va a la presencia de Dios y dice, Señor, me decepcionaste. ¿Cómo que te decepcioné? Yo te pedí que abrieras los cielos y descendieses y que tu brazo. Dice, mira, te envié un barco, te envié una soga, te envié un salvavidas, y tú no respondiste. ¿Sabes por qué? Porque estabas tan obsesionado en cómo querías verme que no reconociste cómo estaba yo actuando. A veces tú y yo le estamos pidiendo a Dios esto y esto y esto, pero no hemos estado en oración dependiendo de Él para reconocer su mano en nuestras acciones cotidianas. Estamos desconectados en la práctica de la realidad de nuestro Dios. Nehemías era una persona que se había estado preparando para reconocer la mano de Dios. Mira la respuesta que vemos aquí en el capítulo 2, versículo 8. Dice, carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de las casas, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. ¿Te fijaste? Nehemías había estado orando, tomó un riesgo, tenía un plan y Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque él reconocía la mano de Dios en su vida. Cuando Dios te invita a levantarte y responder, Dios ya ha provisto lo que Él manda, solamente tienes que creerle. ¿Estás dispuesto a tomar un riesgo? Primer paso, toma un riesgo cuando Dios te llama para ver su oportunidad. Pero eso no es todo. El versículo 11, el rey le concede, Nehemías se va a Jerusalén, llega a Jerusalén. Y lo segundo que un buen líder tiene que hacer, no solamente es tomar un riesgo, sino contar el costo para ganarse el corazón. ¿El corazón de quién? El corazón del pueblo de Dios, porque el líder no lo va a poder hacer solo. Dios tiene un ejército de personas que tienen que levantarse para poder seguir la visión que Dios le ha dado a este pueblo. Y mira lo que sucede con Nehemías allí en el versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hasta la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. No sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, burla de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías se va, llega a Jerusalén. Y aunque Dios ya le ha dado un plan para ejecutar, ¿sabes qué hace? Primero va y observa, aprende, ve la extensión de los daños. Nehemías tiene la visión correcta y los recursos correctos, pero todavía no se ha ganado el corazón del pueblo. ¿Y sabes qué es lo que Nehemías descubre primero? Que va a haber oposición.
Va a haber enemigos que no quieren que la obra de Dios sea edificada. Esos bloques que se interponen entre el futuro de Dios a veces son personas que quieren distraerte de los caminos de Dios. Son influencias que quieren corromper tu carácter, que se burlan de la obra de Dios en tu vida. Pero Nehemías los confrontó diciendo: ustedes no tienen parte en el futuro de Dios en mi vida. Tú vas a ser desafiado como miembro de la familia de Dios, escoger seguir a Dios, aunque eso te cueste ciertas relaciones. Porque solamente aquellos que están con Dios van a recibir su bendición. Sin Dios no hay más que maldición. Entonces Nehemías se dio cuenta que habría quien se opusiera, pero también se dio cuenta de esto: habría aliados, habría personas en la familia de Dios que irían corriendo en la misma dirección y que le iban a apoyar, que le iban a animar, decir: échale ganas porque estamos contigo. No lo vas a hacer solos. Dios nos ha llamado y Dios nos va a levantar. Somos un ejército en las manos de Dios. ¿Y sabes qué fue lo que Nehemías hizo? Se acercó a ellos y les dijo: con aquellos que siguen a Dios con un corazón fiel, este es el plan. Mira cómo lo dijo Nehemías: estamos. Él se identificó con ellos. No llegó diciendo: a ver, señores, ustedes tienen 100 años acabando y no han hecho nada. ¿Saben quién soy yo? Yo soy el copero del rey. Yo tengo el poder. No, Nehemías no llegó haciendo eso. ¿Sabes qué hizo? Humildemente aprendió la necesidad, tuvo discernimiento de ver dónde Dios estaba obrando. ¿Y qué hizo? Se unió a la obra de Dios diciendo: estamos del lado de Dios, hermanos, estamos en el mismo equipo. Humildemente, levantémonos, reedifiquemos juntos. Y el pueblo respondió. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con DFPC? Dios nos está llamando a tomar riesgos para un futuro donde quiere usarnos para ser líderes en esta comunidad, que seamos de bendición a otros. Pero va a haber un riesgo, y este riesgo tiene que ser confrontado contando el costo, pero ganándonos el corazón de los unos a los otros por Dios. Cuando yo iba a venir aquí a los Estados Unidos, había un amigo que tenía un puesto muy bueno en una compañía en Guadalajara de electrónica. Y yo estaba en esa decisión. Un momento puede cambiar tu vida. Una decisión, así como Nehemías, puede cambiar el resto de la historia. Estaba allí recién graduado de la universidad. Le dije: Pedro, ¿realmente querrá Dios que yo vaya al seminario? ¿O quiere que le entre a chambear contigo y que gane dinero y me haga un ingeniero y todo esto, verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pedro tenía un puesto alto administrativo de gerencia en la compañía. Me dice: Miguel, si yo tuviera la oportunidad de nuevo de seguir a Dios como tú, no lo pensaría 2 veces. Y mira lo que me compartió. Jim Elliot era un misionero a los indios Aucas. Él se había graduado de una universidad cristiana, Wheaton College. Él y su esposa después, Elizabeth Elliot, su deseo era alcanzar a los que Cristo nunca había alcanzado, los Aucas en el Amazonas. Los Aucas eran una tribu salvaje que mataba a los que venían. Jim Elliot era un estudiante modelo y un muchachón, ¿verdad? Pero una vez le dijeron: ¿para qué te vas y desperdicias su vida? A lo mejor te matan. Efectivamente, él murió por su testimonio con los Aucas. Su esposa después y la esposa de otro misionero los evangelizaron, pero él murió, dio su vida por lo que él creía que era cierto. Y esto fue lo que Jim respondió. Les dijo: no es un tonto el que pierde lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Mi amigo me dijo eso. Me dijo: Miguel, ¿crees tú que si vas al seminario y te haces pastor, Dios te va a dar la espalda? ¿O crees tú que Dios, lo poco que tú le das, lo puede multiplicar para bendición? Hermanos, esa semana fue crucial. Unos días después estaba en el aeropuerto despidiendo de mi familia y estaría aquí en Dallas, Texas. Agosto del 2001. Y el resto sigue siendo historia en este viaje con Cristo. Pero el punto es este: cuando Dios te invita a seguirle, le vas a decir: déjame que primero vaya y entierre o voy a estar dispuesto a dejar las cosas para seguirle a Él. Vas a tener un riesgo, tienes que contar el costo. Pero si el brazo del Señor está contigo, no hay pierde. No es tonto el que pierde lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Oremos. En tu lugar, déjame preguntarte: ¿qué es lo que en qué área de tu vida Dios está llamando a tomar un riesgo para hacer su voluntad? ¿En qué área de tu vida? A lo mejor Dios está pidiendo que te levantes y hagas algo. A lo mejor Dios está pidiendo que esperes en Él y sigas paciente dependiendo de Él. ¿Pero qué te está pidiendo que hagas?
Segundo, seguro que ya has contado el costo de seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a confrontar a aquellos que quieren apartarte de Jesús y decirles, tú no tienes parte conmigo? ¿Estás dispuesto a confrontar los hábitos, las relaciones, los pecados que quieren apartarte de Cristo? Y decirle, Señor Jesús, contigo hasta el fin. Un viaje de toda la vida, Señor. Mi vida es tuya, Jesús. ¿Estás dispuesto a seguirle a Él? Para los graduados hoy, muchachos, tienen su vida delante de ustedes. Si dejan que la mano de Dios esté en su vida, no hay fin de lo que Dios puede hacer con una vida consagrada a Él. Dios es experto en cambiar lo poco que tenemos en lo mucho que solo Él puede hacer. Padre, gracias por este día. Así como Nehemías, queremos ser una iglesia, Señor, que se levante y sirva. Señor, tú nos vas a llamar a dar de nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro tiempo para edificar tu obra, así como tú moviste la mano del rey, Señor. Así como tú moviste su corazón a través de mis hermanos y hermanas de mí. Tú vas a usarnos, Señor, para que en esta comunidad tu evangelio sea plantado y de aquí hasta lo último de la tierra, Señor. Que seamos luz y que seamos sal, reconstruyendo tu testimonio, empezando aquí en nuestra Jerusalén, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos orando, Señor.